¿Qué tal? Soy la doctora Flor María Guadalupe Arroyo Cano, residente de segundo año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas del Hospital número 48 San Pedro Jalpa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo les voy a hablar sobre los abordajes en cuanto a los desequilibrios ácido-base. Vamos a iniciar con el primer abordaje. Es el abordaje acerca del exceso de base de Copenhague. Se llama así debido a que en 1952, secundario a una epidemia de polio, muchos pacientes empezaron a tener problemas en músculos respiratorios, los cuales presentaban una retención crónica de CO2 y, por lo tanto, una elevación de bicarbonato, presentando así una alcalosis aparentemente de origen desconocido. Estos pacientes tuvieron o se notó una mejoría al presentar una ventilación manual, es decir, aumentar esa eliminación de CO2. Para 1958 se creó un método simple para evaluar el componente metabólico de los desequilibrios ácido-base. Todo esto a partir del concepto de una base amortiguadora. ¿Qué quiere decir? Esta base amortiguadora era la suma de los ácidos débiles junto con los aniones en el plasma. Se conocían o se sabía que estos aniones en plasma eran hemoglobina, proteínas, fosfatos y bicarbonato. Y a partir de esto se acuñó el concepto de exceso de base. Vamos a tener que este modelo o este tipo de abordaje se va a basar en la cuantificación del cambio del estado ácido-base en su función metabólica. Y como definición vamos a tener que el exceso de base es la cantidad de ácidos y o bases fuertes que se necesitan agregar en un litro de solución in vitro oxigenada para lograr que esta muestra regrese a sus condiciones estándar, es decir, un pH de 7.4, PCO2 de 40 milímetros de mercurio y una temperatura de 37 grados, la cual debe de ser de 0 milimol por litro, más menos 2. Se consideraba que esta era una variable independiente del componente respiratorio para poder reemplazar el bicarbonato. Definición que posteriormente se desechó y como veremos más adelante en los siguientes abordajes. Entonces, lo que quiere decir que cualquier desviación del pH debido a cambios en el componente respiratorio del PCO2 van a tener una implicación o van a tener un cambio en esta cuestión metabólica, principalmente el bicarbonato. Vamos a tener que este abordaje se va a basar en la capacidad de amortiguamiento del plasma in vitro, ya que al momento de ser estudiada estaba exceso de base estándar, el cual estaba básicamente reflejado en el papel de la hemoglobina como el principal buffer de líquido extracelular, ya que se calcula que en este espacio existe de 30 a 50 gramos por litro, lo mismo que es la concentración estimada de hemoglobina en el líquido extracelular, es decir, un tercio del componente en sangre. El papel del bicarbonato es menor, ya que del total de los buffers contribuye a cambios metabólicos en un pH de dicho contexto, una vez que es el principal factor que modifica el pH. El exceso de base asume en concentraciones normales que la albúmina y el fosfato no van a representar siempre la forma en que corregir este exceso de base. Por lo tanto, para hacer un diagnóstico diferencial principalmente en acidosis metabólica, se va a obtener la brecha aniónica. Sin embargo, esta brecha o esta diferencia de aniones no va a tomar en cuenta todos los iones, ya que no son posibles su medición en sangre. Y pues bueno, esto como por ejemplo las gamma-globulinas, el litio y a diferencia de la albúmina y el fosfato de forma normales, por lo que debemos de hacer la corrección. ¿Cómo se hace este abordaje? Vamos a tener la primera ecuación o ecuación de Van Selkin, que quiere decir que vamos a tener el bicarbonato menos 24.4 más 2.3 por la concentración sérica de hemoglobina más 7.7 por el pH menos 7.4 por 1 menos 0.23 por la concentración de hemoglobina y nos va a dar 0 con límites normales de menos más 2. Después tenemos la ecuación de del exceso de base estándar, que es el bicarbonato actual menos
24.8 más 16.2 por el pH menos 7.4. Y el exceso de base corregido, que vamos a incluir ahí los valores de albúmina y fosfato de nuestra gasometría, y nuestro valor normal debe de ser de 30 a 50. La brecha aniónica en condiciones normales es el sodio menos la suma de cloro y el bicarbonato, que en condiciones normales debe de ser de 8 a 12. Y la brecha aniónica corregida, donde también volvemos a incluir a la albúmina y al fosfato. Esa es la especificación o la simplificación de esta misma fórmula. Sodio menos la suma de cloro y bicarbonato más la diferencia de albúmina. Bueno, ¿cómo vamos a ir haciendo esta interpretación del exceso de base? Primero, vamos a tener nuestro exceso de base, ya sea para una alcalosis o una acidosis metabólica. Nuestro exceso de base en cuestiones estándares, en el reporte gasométrico, vamos a tenerlo positivo o negativo. Cuando lo llamemos positivo, va a ser un exceso de base. Cuando lo tengamos negativo, va a ser el déficit de base. ¿Ok? Vamos a tener primero la revisión de nuestro pH en la gasometría. Si nos indica una acidemia o alcalemia, recordando los valores normales de 7.4 hacia abajo o 7.4 hacia arriba. Calcular nuestro exceso de base estándar. Muchos reportes de gasométricos, la mayoría actualmente, ya lo mandan impreso y ya lo podemos leer directamente. Otra forma de calcularlo, pues está aquí la fórmula. El bicarbonato actual menos 24.8 más 16.2 por el pH menos 7.4. Después vamos a evaluar la compensación, de los cuales vamos a hablar más adelante y que ya se mencionaron en otros abordajes. Y después calcular el anion gap o nuestra brecha aniónica. Para fines prácticos y usando el exceso de base estándar, vamos a utilizar la fórmula de la brecha aniónica estándar o normal, que es el sodio menos la suma de cloro con bicarbonato. En condiciones de que la acidosis o la alcalosis metabólica sean 100% puras, siempre y cuando la PCO2 sea igual a la esperada, los trastornos respiratorios no van a modificar ese exceso o ese déficit de base, pero en cuestiones crónicas, ahí sí va a obedecer o va a actuar estos trastornos metabólicos cumpliendo siempre y cuando las compensaciones esperadas, como vemos a continuación. Nuestra principal alteración ya identificada, una acidosis metabólica, vamos a buscar esa PCO2 esperada con la siguiente fórmula, que es 1.5 por el bicarbonato medido más 8, teniendo un rango de más menos 2. Si nuestra PCO2 esperada es la misma, o es la ideal, vamos a tener una acidosis metabólica pura. Si esta PCO2 es mayor a la esperada, nuestro trastorno agregado va a ser una acidosis respiratoria. En tanto que, si la PCO2 es menor a la esperada, vamos a tener una alcalosis respiratoria. Si en nuestra primera abordaje identificamos como el primer trastorno una alcalosis metabólica, vamos a hacer el siguiente cálculo para buscar la PCO2 esperada. 0.7 por el bicarbonato más 21 más menos 2. Si nuestra PCO2 es igual a la esperada, vamos a tener nuestro trastorno metabólico de alcalosis netamente puro. Si esta PCO2 es mayor a la esperada, nuestro trastorno agregado va a ser una acidosis respiratoria. En cuanto a que la PCO2 sea menor a la esperada, nuestro trastorno agregado va a ser una alcalosis respiratoria. Continuando con esto, teniendo un patrón respiratorio de forma acidosis aguda, lo que vamos a calcular va a ser el exceso de base, que nos debe de dar más menos 2. Y vamos a tener tal cual nuestro patrón puro. Va a ser raro, como les comentaba anteriormente, que estos tipos de acidosis respiratoria de forma aguda tengan un trastorno agregado. Lo vamos a presentar en cuestiones respiratorias crónicas, como ¿quiénes? Pacientes con EPOC, pacientes con asma o pacientes con patologías pulmonares de forma crónica. En este vamos a encontrar que el exceso de base esperado va a ser la PCO2 medida menos 40 por 0.4.
Cuando este exceso de base sea igual al esperado, vamos a tener tal cual una acidosis respiratoria de forma crónica, 100% pura. Si este exceso de base es mayor al esperado, nuestro trastorno agregado, vamos a tener una alcalosis metabólica, en tanto que un exceso de base menor al esperado nos va a dar una acidosis metabólica. En cuanto a las cuestiones alcalóticos de patrón respiratorio, los vamos a dividir de igual forma. La cuestión aguda solamente buscar o evaluar nuestro exceso de base, que sea más menos 2. Y la alcalosis respiratoria crónica, vamos igual a calcular nuestro exceso de base esperado. La PCO2 menos 40 por 0.4. Y vamos a tener que si es la misma, vamos a estar cursando con un trastorno puro. Si el exceso de base es mayor al esperado, nos va a condicionar una acidosis metabólica. Y si es menor al esperado, vamos a cursar o va a compensar una alcalosis metabólica. En cuanto a las formas igual, crónicas y agudas de la alcalosis respiratoria, es la misma fórmula y nada más evaluar. Nuestro exceso de base mayor al esperado ante una alcalosis respiratoria crónica nos va a compensar o va a tener agregado una acidosis metabólica y el exceso de base menor al esperado nos va a dar una alcalosis metabólica. Y pues bueno, en cuanto a las compensaciones posterior a la identificación de nuestro trastorno primario a través del exceso de base con este abordaje, vamos a tener que las alteraciones metabólicas van a tener una compensación respiratoria, que quiere decir que van a tener una mayor o menor retención de CO2 dependiendo de la alteración, como vimos hace un momento. Y en cuanto a alguna alteración respiratoria primaria, su compensación va a ser de forma renal, igual, teniendo una mayor o menor excreción tanto de ácidos y bases fijas. Recordemos que esta compensación renal se va a dar en un lapso de días, no va a ser una cuestión aguda, va a tardar por lo menos de 2 a 5 días en darse esta compensación, a diferencia de las compensaciones respiratorias que se dan en horas, pero esta compensación no va a ser lo suficiente como para poder desplazar o regular el valor del pH. Siguiendo con los abordajes, vamos a tener el siguiente abordaje, que es el abordaje de Stuart o abordaje físico-químico. Este abordaje va a tener su perspectiva desde el punto metabólico y va a estar basada en los cambios del bicarbonato. El bicarbonato no es determinante del pH, como ya hemos visto, ya que el sistema ácido-base es resultado de la interacción de múltiples variables, las cuales pueden ser independientes o dependientes, ¿vale? Que causan o no un efecto en este equilibrio. Este principio o este abordaje se va a basar en 3 principios fundamentales que van a determinar el pH. Estos son la electroneutralidad, la conservación de masas y la disociación del agua. Y pues bueno, las ventajas que nos ofrece este abordaje, a diferencia del método tradicional que ya se les explicó y el abordaje del exceso de base, es que es un poco más completo y nos va a ayudar a entender todas estas interacciones con los sistemas complejos, tanto de iones, de ácidos débiles, ácidos fuertes, en los diferentes compartimentos del cuerpo. Vamos a hablar un poco de la electroneutralidad. Esto nos habla de las cargas, tanto positivas y negativas. Nos habla de que en un compartimento la suma de las cargas positivas va a ser igual a la suma de las cargas negativas. Eso se refiere con electroneutralidad. Y en un equilibrio ácido-base o en un equilibrio de estas cargas va a ser siempre la misma o va a ser siempre igual. Cuando hay un desequilibrio o una alteración de esta homeostasis, se dice que se pierde esta electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? Que o va a haber más cargas positivas o va a haber más cargas negativas. La conservación de las masas, eso es algo muy clásico, algo que hemos visto desde hace mucho, que es la ley de la conservación de la materia, que esta masa se va a transformar y no se va a crear ni se va a destruir, solamente va a sufrir cambios para que se mantenga ese equilibrio. Y la disociación del agua, que vamos a tener que esta va a depender de ese equilibrio de neutralidad que les hablaba, tanto cargas positivas como cargas negativas.
Y para esto vamos a hablar del DIF o SIF, que son sus siglas en inglés, que es la diferencia de iones fuertes. Esta diferencia de iones fuertes nos va a hablar o nos va a medir o nos va a servir para ver que estos iones sean capaces de donar un hidrogenión para poder hacer cambios o variar en el pH. Para esto, esta diferencia de iones fuertes, vamos a tener la siguiente fórmula, que es sodio más potasio más magnesio más calcio menos la suma de cloro más lactato. En condiciones normales, el valor del DIF debe de ser de 40 a 42 miliequivalentes. Este DIF o esta diferencia de iones fuertes va a tomar en cuenta o toma en cuenta estos electrolitos, estos iones que deben de mantener esa electroneutralidad a nivel plasmático. Cuando el DIF es mayor, quiere decir que no vamos a tener que en la sangre hay iones no medibles que nos están aumentando esta diferencia de iones fuertes. Y cuando es menor de 2.000 equivalentes, vamos a tener que hay iones que están siendo medibles, pero están sufriendo una disociación más rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que a un menor DIF o a una menor diferencia de iones fuertes va a aumentar la concentración de hidrogeniones y por lo tanto va a disminuir el valor de nuestro pH. Y pues bueno, vamos a tener que en un equilibrio ácido-base, este DIF se va a encontrar en forma normal, como ya les había comentado, de 40 a 42.000 equivalentes. En una acidosis metabólica vamos a tener que con una brecha aniónica normoclorémica, este DIF va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Va a estar aumentado por lo menos arriba de 2.000 equivalentes. Y en las acidosis metabólicas con brecha aniónica normal o hiperclorémicas, vamos a tener que este DIF se puede mantener de forma normal o inclusive disminuido. Todos estos ácidos débiles totales van a tener una fuerte disociación. ¿Qué quiere decir? Que estos ácidos van a formar o van a un pH normal de 7.4, el 99% de estos ácidos van a poder disociarse y poder donar un hidrogenio. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de en condiciones normales, la cuestión intra y extracelular. ¿Vale? Entonces, tenemos que el potasio, el sodio, cloro, bicarbonato, proteínas, otros aniones que no podemos medir, el fosfato, como vemos, en cantidades pequeñas, y otros cationes que igual no podemos medir, ¿sale? Entonces, tenemos nuestro SID o nuestro DIF normal y nuestro DIF efectivo. Aquí, como les había explicado igual en el exceso de base, vamos a tener también un DIF o un SID efectivo, que quiere decir que va a contener o que va a incluir al fosfato y a las proteínas. En condiciones normales van a estar iguales. Cuando tenemos un anion gap elevado normoclorémico en una acidosis metabólica, vamos a encontrar lo siguiente. Nuestro SID efectivo va a ser menor a nuestro SID medido o a nuestro SID actual, ¿vale? Y pues vamos a tener esta definición o que es el SID, que son los ácidos débiles totales. Y en un anion gap normal vamos a tener que tanto el SID efectivo como el SID medido van a estar aumentados, bueno, van a ser mayores a nuestro anion gap y van a determinar la característica hiperclorémica de la acidosis. Y recordemos que a un pH de 7.2 con una constante de disociación de 6.4, se está disociando el 90% de un ácido, que quiere decir que estos ácidos van a poder donar su hidrogenio. Y vamos a tener que un ácido débil va a tener una constante de disociación mayor a 5.4 a una temperatura de 37 grados. Estos son característicos de la albúmina y el fosfato. A diferencia de los ácidos fuertes, que a una constante de disociación menor a 5.4 van a alcanzar o van a
alcanzar su 90% de disociación, como es el acetoacetato y el gluconato. Y pues bueno, la pérdida general de ácidos débiles nos va a llevar a la alcalinización, es decir, al aumento de iones hidrogenión, por lo tanto, al aumento del pH. Y pues bueno, en resumen, ¿cómo vamos a ir abordando nuestra gasometría? Vamos a tener nuestro pH. Acidosis menor de 7.35, alcalosis mayor a 7.45. ¿Cómo vamos a estadificarlo? Si va a ser metabólico o respiratorio. Vámonos hacia la acidosis. Acidosis metabólica cuando nuestro bicarbonato va a estar disminuido y respiratoria cuando nuestro PCO2 esté aumentado. ¿Cómo vamos a calcular nuestra PCO2 esperada ante una acidosis metabólica? Recordemos nuestra fórmula, la fórmula de Winters, y ahí vamos a evaluar posteriormente nuestro anion gap, si está normal o si está elevado. Si está normal, vamos a irnos a medir el anion gap urinario y el gap osmolar urinario. Si está elevado, vamos a hacer un delta-delta. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer nuestro delta de anion gap, tanto urinario como sérico. Para la patología respiratoria, en un aumento de una PCO2, recordemos que es de forma aguda cuando por cada miliequivalente de bicarbonato que aumente, va a aumentar 10 miliequivalentes de PCO2. En cuanto a la cuestión crónica, por cada 4 miliequivalentes de bicarbonato que aumenten, va a aumentar 10 de PCO2. Recordemos, 1 a 10 y 4 a 10. Para las cuestiones de alcalosis metabólica, con el aumento del bicarbonato, vamos a igual buscar nuestra PCO2 esperada. 0.9 por bicarbonato más 9. Y pues, como ya habíamos visto en las tablitas anteriores, estadificar si es igual, mayor o menor, esperando el trastorno complementario. Y para la alcalosis respiratoria vamos a tener que una disminución de la PCO2 de forma aguda, por cada 2 miliequivalentes que disminuye el bicarbonato, va a haber una disminución de 10 milímetros de mercurio de PCO2. Y en forma crónica, por cada 5 miliequivalentes que disminuya de bicarbonato, va a disminuir 10 milímetros de mercurio de PCO2. En otro esquema o diagrama de abordaje, vamos igual. Evaluar primero nuestro pH. Menor de 7.4, acidosis, mayor de 7.4, alcalosis. Igual, vamos a evaluar la función primaria, si es respiratoria o si es metabólica en cuanto a los valores de dióxido de carbono o bicarbonato y su respectiva compensación. Si hay una alteración primaria respiratoria, su compensación va a ser renal. Y si hay una alteración primaria metabólica, su compensación va a ser respiratoria. De igual modo, en la cuestión de alcalosis, vamos a tener que un patrón respiratorio primario va a compensar una de forma renal. Asimismo, un patrón primario metabólico lo va a compensar de forma respiratoria. Y pues bueno, aquí un poco más ejemplificado, hacia dónde dirigimos las flechitas. Una acidosis respiratoria se va a caracterizar por un pH disminuido, una concentración de hidrogeniones elevada, una concentración de PCO2 elevada y una concentración de bicarbonato elevada. Una alcalosis respiratoria se va a caracterizar por un pH elevado, concentración de hidrogeniones disminuida, una concentración de dióxido de carbono disminuida y una concentración de bicarbonato disminuida. En la acidosis metabólica vamos a tener un pH a la baja, concentración de hidrogeniones a la alta, PCO2 baja y bicarbonato bajo. Y en la alcalosis metabólica vamos a tener un pH elevado, concentración baja de hidrogeniones, PCO2 elevado y bicarbonato elevado. Y pues bueno, esta es de forma general o de forma de recordatorio, un diagrama donde vamos a ver la cuestión normal, ¿sale? Nuestras concentraciones normales de PCO2, la concentración plasmática de bicarbonato y el pH, ¿sale? Y pues vamos a ver hacia dónde, dependiendo hacia dónde se mueva nuestro pH, es donde vamos a estar encontrando tanto la PCO2 como el bicarbonato y el patrón que nos va a estar dando. ¿Vale? Que pues ya más adelante con cada patología vamos a estar estudiando.
Y pues bueno, esta es otra tablita a modo de resumen hacia dónde se encuentra tanto pH, PCO2 y bicarbonato y pues bueno, el trastorno que podríamos encontrar de acuerdo a los dos abordajes que ya vimos, utilizando tanto el exceso de base como la diferencia de iones fuertes o el anión.